Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Salud y la Seguridad en el Trabajo en Alturas, con la temática titulada Medidas de Prevención contra Caídas para el Trabajo en Alturas. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prada. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con amplia experiencia en el planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de 6 años de experiencia en posgrados con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días. Justo está pasando aquí un helicóptero. Buenos días, los saludo hoy desde esta maravillosa tierra de San José del Guaviare. No se dejen engañar por las palmeras a mi costado, no estoy de vacaciones, estoy literalmente trabajando y más aquí acompañándolos a ustedes el día de hoy. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestras medidas de prevención contra caídas para trabajo en alturas. De pronto si hay algún poquito de interferencia o algo es porque estoy en exterior, pero bueno, vamos a tratar de que Super Fernando, como siempre, nos ayude y nos gestione y nos coordine todo el tema de sonido y audio. Bienvenidos sean todos ustedes y sin más preámbulos, vámonos para el sondeo. Ingeniera Erika, muchísimas gracias. Vamos a realizar, como bien dices, nuestro sondeo inicial. Le recordamos a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con esta primera pregunta. Nos dice nuestra primera pregunta. Las medidas preventivas contra caídas permiten A. Advertir, evitar la caída. B. Detener la caída. C. A y B son correctas. Daremos 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A. Advertir, evitar la caída, un 59%. B. Detener la caída, un 2%. C. A y B son correctas, son 39% de respuesta. Vamos con nuestra segunda pregunta. El programa de prevención y promoción contra caídas para trabajo en alturas es un control. A. Administrativo. B. Ingeniería. C. En el trabajador. 15 segundos para que puedan responder. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Administrativo, un 54%. B. Ingeniería, un 14%. C. En el trabajador, un 31% de respuesta. Nos iremos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Las medidas de prevención aplican solamente para A. Tareas rutinarias y no rutinarias. B. Tareas rutinarias. C. Tareas no rutinarias. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Tareas rutinarias y no rutinarias, un 92%. B. Tareas rutinarias, un 8%. C. Tareas no rutinarias, un 0% de respuesta. A todos nuestros participantes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la ingeniera Erika. Hola, qué rico. Ustedes saben que aquí está interactuando mucha gente, entonces me toca saludar.
Bueno, qué chévere nos fue en este sondeo, qué rico. Veo algunas preguntas cascarita y bueno, muchos ya conocen este estilo perverso y han respondido correctamente. Bueno, vamos a ir sin más preámbulo al ejercicio de nuestra conferencia del día de hoy para que lo tengamos súper complejo, por lo que es un tema bastante denso, muy teórico. Vamos a tratar de hacerlo muy práctico. Y la presentación, ustedes saben que la pueden encontrar en Posipedia y ahí pues estará todo ese marco teórico interesante que también, aunque no es que no sea importante mencionarlo ahorita, lo pueden validar después porque quiero enfocarme en el taller en el que vamos a hacer, ¿ok? Entonces, nuestro primer objetivo siempre es enfocarnos en el marco legal. En este caso, ¿cuál es el marco legal? La resolución 4272 del 2021, que es la que reglamenta el trabajo seguro en alturas. Y nos vamos a enfocar en las medidas de prevención que están asociadas al capítulo 2, ¿ok? ¿Qué nos dice ese capítulo 2 justamente? Buenos días, ay, me están saludando. Buenos días, el ingeniero Julio Patarroyo, buenos días. Rocío, buenos días. Cristian Villarraga, buen clima, ingeniera. Sí, tengo un clima, gracias a Dios, delicioso por acá en Guaviare. Están muy invitados, están en ferias y fiestas y empiezan hoy, así que están ustedes muy invitados. Yo me regreso hoy a Bogotá, pero ustedes pueden quedarse todo el fin de semana sin problema. Julito, qué rico que estés acá porque hay un tema bastante interesante que, como siempre discutimos en buena forma, pues podemos hoy también interactuar de ese punto. Ok, los artículos que vamos a analizar hoy son 8, 9, 12, 13, 14 y 15, pero los vamos a analizar con un taller, donde hubo un accidente de trabajo que tuvo una persona que falleció. Entonces, y vamos a hacer un análisis de un caso que justamente ayer me llamó un cliente y me dice, oye, tengo esta situación y ¿qué hago? Entonces, vamos a tratar esos dos temas. ¿Qué nos dicen a nosotros las medidas de prevención contra caídas? Que además del tema de trabajo en alturas, hay que hacer análisis de otros peligros, que también hay que tener en cuenta la capacitación y entrenamiento, ¿cierto? Que hay que considerar los sistemas de ingeniería para evitar el ascenso o trabajo en alturas, las medidas colectivas, los procedimientos y el permiso de trabajo. ¿Por qué les traigo esta fotografía? Figúrense que el día de ayer me llama un cliente y me dice, oye, Erika, es que tengo este problema y la interventoría me está diciendo que yo tengo que reportar el accidente porque es un accidente grave, pero es que eso no fue grave. ¿Y qué pasa? ¿Y qué hacemos? Y no sé qué. Bueno, el cuento es el siguiente. El trabajador ayer, hace 15 días, estaba haciendo trabajo normal, ¿sí? Y le cae un ladrillo en la cabeza. Tenía puesto su casco tal cual, pero en el reporte del FURAT, ¿sí? Hablan de que hay un golpe en la cabeza. El trabajador se va a su cita del ARL, a urgencias, ¿cierto? El golpe realmente no fue en la cabeza, sino en la parte baja, acá en el cuello, por decirlo así, donde termina la cabeza y empieza el cuello. Entonces, ahí empezó la primera discusión con mi cliente. Y adicional a eso, el médico tratante de la EPS que lo atiende en urgencias, por decirlo así, coloca herida leve y no le da incapacidad. Entonces mi cliente argumentaba, yo no tengo por qué hacer investigación y reportársela al ministerio porque eso no fue un accidente grave. Entonces vamos por partes. ¿Qué nos dice la resolución 1401 de que es un accidente grave? Julito, aquí quiero que me ayudes, por favor, porque eso lo estábamos analizando en alguna de nuestras discusiones chéveres que tenemos como expertos de positiva. Resulta que la resolución 1401 dice que accidente grave en el término específico habla de trauma cráneoencefálico, ¿cierto? Y el trauma cráneoencefálico tiene muchas condiciones desde el punto de vista médico, pero desde que sea un trauma cráneoencefálico bajo la resolución 1401, para mí es un accidente grave. Entonces, en ese orden de ideas, ahora tengan en cuenta que la resolución 1401 establece que hay que investigar todos los accidentes y todos los incidentes. O sea, la investigación tenía que hacerse. Pero ojo aquí con el análisis de otros peligros. Se contempló la caída del trabajador, pero no la caída de elementos al trabajador. Entonces, y el accidente no fue porque el señor se cayera de altura, sino el accidente es porque le cae un ladrillo en la cabeza. Segundo punto, la interventoría les estaba exigiendo que aplicaran una metodología para poder establecer qué tan grave era ese trauma craneoencefálico, porque eso debía ser reportado al Ministerio de Trabajo. ¿Está en lo correcto la interventoría? Se debe reportar al Ministerio de Trabajo un accidente grave. Revisamos toda la normatividad y yo digo, no hay que reportarlo al Ministerio de Trabajo, hay que reportarlo, la investigación es a la ARL, porque eso dice la 1401, que los accidentes graves deben reportarse a la ARL. El que yo debo reportar al Ministerio de Trabajo es cuando hay un accidente fatal. Reportar la investigación, obviamente. Entonces, mire la discusión y yo le dije a mi cliente, mire, por si la interventoría le dice que sí es grave, usted dice que no es grave, pero es que la norma es clara, dice trauma craneoencefálico, pero no dice si es un trauma craneoencefálico leve, si es un trauma craneoencefálico grave.
Y adicional a eso, el médico tratante, cuando dice trauma leve, el médico tratante no puede de alguna manera invalidar, mi concepto no puede invalidar la norma, y la norma dice trauma craneoencefálico, pero no dice si es leve o no. Entonces ellos estaban pegando del argumento del médico para que el médico dijera que era leve, entonces no lo voy a reportar a la ARL, no lo voy a investigar a la ARL. Fíjense lo importante y cómo se puede llegar a generar una discusión tan crítica por un tema tan sencillo como no tener controlados otros peligros o hacer otros análisis. Julito, te pregunto, ¿es accidente grave o no el escenario que acabo de mencionar y habría que reportarle no la investigación a la ARL? Cristian, que también está por acá, que Cristian también es asesor de ARL. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Estoy en lo correcto o mi cliente tiene la razón y no había que reportarlo porque no era grave, porque el médico tratante dijo que era una herida leve? Ahí les dejo la inquietud. Ok, entonces ya tenemos nuestro primer ejemplo. Fíjense que me pasó ayer y por eso lo quise traer a colación. No siempre estamos analizando la caída de alturas, estamos analizando también otros peligros como tal y la norma nos lo pide, ¿ok? Dentro de capacitación y entrenamiento, bueno, jefes de área, trabajador autorizado, coordinador y entrenador y la intensidad horaria de cada uno. Ya discutimos en roles y responsabilidades que si el uno podía hacer una cosa y el otro podía hacer otra cosa. Ya sabemos que sí, bajo los estándares de la norma, un coordinador puede hacer trabajo autorizado, sí, solo sí, si tiene su reentrenamiento vigente. Un trabajador autorizado no puede ser coordinador si no tiene el curso de 80 horas, y eso ya lo habíamos visto en roles y responsabilidades. Ahora, en sistemas de ingeniería, es importante tener en cuenta, por acá había una pregunta que si las medidas preventivas eran un control administrativo de ingeniería o del trabajador. Fíjense que el 14% contestó que de ingeniería. Ojo con esto, el control establecido es un control administrativo, tal como lo mencionaba el 54%. ¿Por qué? Porque es que yo estoy haciendo el documento como tal, tiene mucha información, tanto técnica como de ingeniería, como administrativa, pero el documento como tal, el procedimiento que contiene el documento, el permiso, el ATS y todo lo que discutíamos en la conferencia pasada con la doctora Mayra Esmeralda Ramos, está asociado a un control administrativo. En ese orden de ideas, ojo con esto, que en los sistemas de ingeniería que me mencionan las medidas preventivas, no es un sistema de ingeniería de protección activo contra caídas. Está hablándome de los sistemas de ingeniería que me eviten a mí el trabajo en alturas. ¿Por qué? Porque la medida de prevención evita la caída, no detiene al trabajador en la caída. Y los sistemas de protección activos y pasivos, de una manera u otra, detienen al trabajador en la caída. No es que eviten su caída, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese orden de ideas, ojo que aquí cuando hablamos de los sistemas de prevención, estamos hablando de esos sistemas de ingeniería, como por ejemplo, si yo tengo que hacer un montaje de cambiar una lámpara, una luminaria, ¿sí? El ejercicio del diseño de ingeniería, diseño, montaje, instalación, operación y funcionamiento está asociado a que yo desde el piso, con un elemento, llamémoslo una pértiga, llegue, desmonte el bombillo, lo cambie y vuelva y lo coloque y evite el acceso, evite la subida, trabajo en alturas. Es a esos sistemas de ingeniería que nos estamos refiriendo. Ahora, en cuanto a las medidas colectivas que las pueden encontrar en el artículo 13, tenemos delimitación del área, línea de advertencia, señalización del área, control de superficies y huecos, control de acceso, barandas, manejo de desniveles, escaleras y el ayudante de seguridad. ¿Qué es cada uno de esos? Vamos a verlo con un ejercicio porque pues en la parte teórica ustedes lo tienen en el artículo 13 y lo pueden leer todas las numerales y literales que tiene ahí, pero me gusta más hacerlo con un taller. Vamos a hacer este ejercicio muy sencillo y es este taller número 1. Yo tengo este trabajador que está conectado. Desde una perspectiva se puede ver que está conectado al andamio, pero de otra perspectiva parece que estuviera conectado de las varillas, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que el trabajador está conectado del andamio como tal. Entonces, empecemos. Delimitación del área. Primero, ¿está delimitada el área en esta fotografía? ¿Está cumpliendo sí o no? Segundo, línea de advertencia. ¿Tenemos línea de advertencia en este trabajo, en esta imagen, sí o no? Tercero, señalización del área. Hay señalización del área de trabajo. Solamente no se vayan a confundir porque estas cintas que están acá están señalizando estas varillas que están acá. Yo estoy hablando de este trabajo como tal, de este punto como tal, ¿ok? Entonces, ¿hay señalización del área, sí o no? Dice, control de superficies, vamos con barandas. ¿Tenemos barandas acá en esta fotografía? Sí, sí las tenemos porque el andamio tiene sus respectivas barandas, pero hay un detalle con las barandas que lo vamos a analizar ahorita. Control de acceso.
el control de acceso son los dispositivos o elementos que nos permitan hacer un control de acceso. Digamos que aquí no nos aplicaría ese control de acceso, ¿cierto? Porque lo podríamos suplir con algún tema del permiso de trabajo o con la persona que lo esté acompañando. Incluso, si ustedes ven en la parte de atrás, ahí hay un compañero que es el que de alguna manera u otra estaría supervisando que nadie más ingresara sino el trabajador que está autorizado. Vamos a, de todas, no le demos tan duro aquí a nuestro contratista. Control de superficies y huecos. Fíjense que él está parado sobre solamente un paral, una plataforma. No hay plataforma completa, entonces realmente sí tiene huecos y vacíos por donde él se puede caer. Luego me menciona manejo de desniveles a través de escaleras. En este ejercicio, en este andamio, no se pueden instalar las escaleras porque el andamio está haciendo parte de la estructura de donde él se conecta. Entonces, digamos que aquí no nos aplicaría. Y el ayudante de seguridad. En este caso, el ayudante de seguridad, vamos a suponer que es el compañero que está allá. O sea que de los 3, 6, 8 elementos, solamente 2 no le aplican, que es el tema de el control de acceso y el manejo a través de escaleras, ¿cierto? No le aplican 2. Y de esas 8, perdóname, solamente está cumpliendo con el ayudante de seguridad y con las barandas. Pero ojo, ¿qué pasa con las barandas? ¿Qué ven ustedes ahí en las barandas? A ver, cuéntenme. Vamos a ver acá cómo están. Perfecto, aquí dice el doctor Julio Patarroyo. Los o el encargado del sistema no tiene la competencia para cambiar un diagnóstico médico. Debemos actuar en consecuencia con el diagnóstico médico. O sea, claro, Julio Ricardo, el diagnóstico médico decía que era una herida leve, pero en el FURAT quedó que era un trauma en la cabeza. ¿Cuál fue mi recomendación al cliente? Hagan la investigación, donde en la investigación se aclare que realmente no fue un trauma cráneoencefálico, sino que fue una herida leve. Bueno, aclaren todo, si fue un trauma cráneoencefálico, pero que no fue grave porque el concepto del médico dice que fue una herida leve. Sin embargo, hagan la investigación y mi recomendación, como hay esa situación y como estaban con el tiempo encima, yo dije, radíquenselo a la ARL, ¿cierto? Porque hay que cumplir por si sí o por si no, en este caso que teníamos la duda. Y porque en el concepto médico decía herida leve, eso está perfecto, pero digamos como en la investigación y en el FURAT decía que si era un trauma craneoencefálico y que la persona había tenido un golpe y que había quedado mareada y que sí fue grave. O sea, la persona cuando hace el reporte dijo era grave. Entonces, para evitar esa duplicidad, yo dije, hagan la investigación, y en la investigación aclaren que no fue grave, pero que se hace el reporte a la ARL considerando que en el FURAD estaba establecido y que sea la ARL la que les diga que no. Porque, ¿qué puede pasar? Ya tuvimos un caso que yo les mostré a ustedes en una conferencia de una señora que reportó extemporáneamente en la investigación de su propio accidente y la multaron por no haber sido a tiempo el reporte. Entonces, a veces en estos casos, yo cuando hay dudas, prefiero irme por encima y cumplir un poco más allá la norma y ver más allá de lo evidente. Hay casos en los que digo, no es grave, no pasa nada, no hay confusión, nos fuimos. Entonces, muy bien por el aporte que nos hace el ingeniero Julio. ¿Qué se detectan, Cristian? Tú que estás acá acompañándonos, Enrique Pombo también está, buen día. Rocío Rentería también nos saluda, perfecto. Alexandra Montenegro, muy bien. ¿Qué pasa aquí con la baranda? Julio, Cristian, ¿qué vemos en esa baranda? Fíjense que aquí hay un tema interesante. Él tiene barandas con sus respectivas diagonales hasta la cintura, pero de ahí para arriba ya no hay diagonales ni hay las horizontales o los travesaños. Entonces esa baranda ya no tendría los travesaños que me dice la norma, o sea que esa baranda estaría incumpliendo. Adicional a eso, él se está conectando del mismo andamio, lo que permitiría que el andamio funcione como elemento estructural. Pero si no tiene todos sus elementos estructurales como las diagonales y horizontales, la estructura no me va a garantizar la resistencia que yo necesito. Entonces, fíjense lo importante de que de estos criterios que estábamos analizando, realmente el contratista solamente cumple como tal con uno, que es el ayudante de seguridad. ¿Y ahí qué haríamos? ¿Damos el permiso de trabajo o no damos el permiso de trabajo? ¿Ustedes qué dicen? Si solamente cumplo 1 de 6 porque hay 2 que no me aplican. ¿Ustedes qué dicen? Vámonos con el segundo taller. Vamos por acá. ¿Qué nos dicen? El ingeniero Julio, ese es el proceder, ingeniera, como usted lo ha explicado. Bueno, gracias. Otra vez te doy las gracias porque siempre estás apoyándonos acá. Ana Julia dice, las barandas no son puntos de anclaje. Ojo, Ana Julia. En este caso, esa baranda, ese andamio sí puede funcionar como punto de anclaje porque no está funcionando como baranda, está funcionando como elemento estructural, ¿cierto? Entonces sí podría ser porque es un andamio certificado para que lo tengamos en el radar.
diferentes a que sea la baranda normal, como no sé si alcanzan a ver acá en la piscina, las baranditas que son como para dividir o para restringir un poco la visual, esas sí no se podrían utilizar. En este caso está funcionando como un elemento estructural. Bueno, vámonos con este ejemplo dentro del ejercicio que acabamos de ver. Volvemos al mismo punto, desde una panorámica y desde la otra panorámica. Tenemos entonces acá delimitación del área. Es la misma, fíjense en esto, es la misma columna, solo que en tiempo diferente. Aquí apenas están armando y aquí ya van a fundir. Y es la misma, ¿sí ven? Entonces, fíjense que en el hallazgo que nosotros acabamos de hacer, de 6 elementos que aplican y que solo cumplen uno, continuaron haciendo la actividad y miren, terminaron haciendo la actividad porque van a fundir. O sea que no hubo un control efectivo en las medidas de prevención. ¿Eso que me arroja a mí? Que está fallando el sistema de gestión y que está fallando el administrador y que está fallando el coordinador y que está fallando el ayudante y que está fallando el trabajador autorizado. O sea, hay una serie de fallas que nos pueden generar la muerte de esos trabajadores. Volvemos al mismo punto. Fíjense, solamente tiene el ayudante de seguridad. Del resto no tiene, y en este caso, digamos que yo podría decir acá que Cristian, era la discusión que teníamos la vez pasada. Yo acá no le puedo colocar barandas, ¿cierto? Porque pues no me da para que el bache ingrese. Ok, no le pongas barandas, pero ponle un punto de anclaje adecuado, no como el que tenemos acá, que ya serían medidas de protección y no las vamos a tocar ahorita. Entonces, fíjense cómo podemos llegar a un punto tan complejo y no tener control del mismo desde la misma concepción de la tarea. La tarea aquí era armado de hierro y aquí la tarea era fundida de columna. Y fíjense que cambiamos de tarea, pero la situación o la condición sigue siendo la misma. Ok, preguntas, dudas o inquietudes, estamos acá en el chat. Ya vamos en 25 minutos aproximadamente, 22 minutos. Muy bien, muy bien. Por acá hay muchas, dice Oscar Alberto, hay muchas demandas en contra de ARL tal que no han cumplido con ninguna calificación. Un peligro con repetir fácil, tampoco ha cumplido con el empleador de la UQ. Discúlpame, Oscar Alberto. ¿Tú eres el empleador, eres empleado o eres del ARL que me mencionas? Porque me parece interesante tu caso, solo que no lo puedo mencionar, entenderás por razones jurídicas, ¿no? Efectivamente hay muchas demandas contra ARLs por no cumplir con lo que tiene que cumplir el trabajador, porque el deber de la ARL es hacer control y seguimiento para que este tipo de cosas no pasen y hacer promoción y prevención. Entonces, ojo con eso también, ¿no? Oscar Alberto, dice Cristian por acá. Juan Daniel dice, o sea que también recae en la ISO. No entendí lo de la ISO. Cristian, podría establecer lineamientos de alturas máximas. Cristian, no existen controles de efectivos, o sea, fijo un accidente de trabajo. Perfecto. No hay controles preventivos, no hay medidas de prevención, por lo tanto, al no haber medidas de prevención, entrarían las medidas de protección, que también vemos que están fallando y las vamos a ver en otra conferencia. ¿Eso qué significa? Que fijo, como dijo Cristian, tenemos un accidente de trabajo y esperaríamos que no fuera fatal, pero recuerden que en tareas de alto riesgo, la consecuencia que siempre vamos a evaluar es la muerte. ¿Ok? Listo, vamos a analizar el último caso de este ejercicio y es este taller. 5 trabajadores están fundiendo una losa de concreto acá en Colombia. Eso es una fotografía, un proyecto que yo tuve que hacer investigación de ese fatal porque justamente el contratista, la familia del fallecido, demanda a la entidad contratante. Mi cliente era el contratista y el fallecido era de un subcontratista. ¿A quién se le demanda por responsabilidad civil? A la entidad contratante, o sea, la entidad pública que hace el contrato para hacer esta infraestructura. 4 o 5 trabajadores están fundiendo la losa de concreto sin problema. Esta fotografía fue tomada 3 minutos, 5 minutos antes del suceso que estamos presentando, o que vamos a presentar. Esto fue lo que falló. Resulta que están los 4 trabajadores arriba, como ustedes pueden ver estos punticos, y abajo estaba el maestro, la persona encargada de verificar que todo estuviera bien. ¿Qué es lo que pasa? El maestro escucha un crujido como... y él en lugar, digamos, como de hacerse a un lado, por inercia reacciona a meterse dentro de la estructura armada para ver qué es lo que estaba pasando, por qué suena esto, si estamos fundiendo, no debería fallar. Se desploma el concreto, como lo ven ustedes, aplasta al trabajador ahí y lo empuja hacia abajo, o sea, lo lleva como una avalancha, mini avalancha, y el trabajador fallece abajo en este primer piso donde está todo este tema del concreto.
Aquí pueden ver cómo se desprende el material y aquí pueden ver la zona donde el maestro fallece. ¿Ok? ¿Qué pasó? Un elemento tan sencillo como un paral. El paral falla. ¿Por qué? Porque fue instalado al revés. Porque no se hace trazabilidad de las hojas de vida de los equipos. Porque no se hace cumplimiento del programa de prevención y protección contra caídas, que son los procedimientos. Si yo siento que hay en caso de emergencia, usted siente que hay un ruido, no se meta, sálgase. Nosotros tendemos a actuar como seres pensantes, pero cuando estamos bajo una emergencia actuamos por la parte irracional o emocional y es que no somos conscientes de cómo vamos a reaccionar, ¿ok? El maestro en lugar de salirse se mete. Hay que hacer por eso simulacros y entrenamientos para entrenar el cerebro para qué es lo que debe hacer en un momento de emergencia como en este caso. ¿Quién controla esto? Hay medidas de prevención. Miren lo que hablábamos de las herramientas y equipos, de las inspecciones, el control administrativo. ¿Quién hace el control de esto? ¿Quién le verifica al contratista o al proveedor de la ferretería que me alquila los parales? Si cumple, si no cumple, cuánto tiempo tiene de uso, el desgaste del material, si está corroído, si no está corroído, si está doblado, si no está doblado, si el oficial o los ayudantes que están instalando el camillaje o los parales saben cómo instalarlo y cuál es el derecho y cuál no es el derecho. Ahora, hay un contratista que instala, hay un inspector de obra del contratista, hay un residente del contratista, hay un director de obra del contratista, hay una interventoría que también tiene inspector, residente, director, y hay un contratante, que es una entidad que se supone que tiene también, digamos, como personal idóneo para hacer visitas y establecer. O sea, estamos hablando de entre 9 y 10 personas y nadie se dio cuenta de esta situación. Y hay una persona que fallece. ¿Dónde están las medidas de prevención? No están. ¿Por qué? Vamos a analizarlo. Delimitación del área, señalización del área, línea de advertencia. Ah, ustedes dirán, Erika, pero entonces ahí faltó la línea de vida y todo. Claro, ahora nosotros en construcción cuando estamos haciendo placa falsa o estamos fundiendo, pues no colocamos ningún sistema de protección activo porque la medida de prevención está asociada a que es la estructura, el suelo, el terreno, manejo de desniveles y huecos. Ahí está todo cubierto. ¿Yo por qué tendría que ponerle línea de vida? ¿Cuál es el control efectivo? No en ponerme a instalar líneas de vida, sino garantizar que el proceso constructivo o el procedimiento de instalación me permita a mí cumplir con ese escenario para que yo no tenga la caída. Eso sería, Julito, Cristian, ¿control en qué? Si yo garantizo que el proceso constructivo y que se funda adecuadamente, yo no tengo por qué colocar un sistema de protección o si estaría obligada a colocar un sistema de protección. Ojo, estoy hablando de como lección aprendida. En este proceso, con esto que yo les estoy hablando, Cristian, que trabajas en ARL, Julio, que trabajas también con ARL y que trabajas en esto hace, mejor dicho, más que yo, ¿qué hacemos como lección aprendida? ¿Ponemos sistemas de protección activos porque el sistema de prevención no funcionó o qué haríamos ahí? Mayra, buenos días. Mientras ustedes van analizando, dicen, Mayra Petro, buenos días, ¿qué capacitación deben tener los trabajadores de soporte técnico de sistemas que realizan trabajo de instalación de cámaras y redes de datos que su altura supera los 1.5 metros? Si supera los 2 metros, le aplica el reglamento de trabajo en alturas y en este caso ellos serían trabajadores autorizados, deben tener 32 horas de capacitación. Julio, Cristian, cuéntenme qué piensan de lo que les acabo de decir. ¿Mejoro el procedimiento y potencializo las medidas de prevención o continúo fallando en las medidas de prevención y activo las medidas de protección? ¿Tú qué dices, Julio Ricardo? ¿Qué dice Cristian? Maye, no sé si está por ahí. O los corché con la pregunta. Bueno, entonces sigamos mientras aquí nuestros compañeros nos van a dar el ejercicio. Si nosotros hacemos un balance, fíjense que son unas medidas tan sencillas como estas que ven acá. Vuelvo y digo, son 8. Vamos a mirar de esas 8 si habían en este escenario. Delimitación, señalización, control de acceso, ayudante de seguridad. Ojo que estaban estos 4 trabajadores solamente y debajo estaba el maestro.
Ni siquiera había HC en esa obra en ese momento. ¿Por qué? Porque pues iban a fundir y bueno, yo me voy, hasta luego, porque eso ya está todo coordinado, ya está todo listo. Ah, hubiera estado el HC, entonces no pasa el accidente. Un HC no es garantía de que no pase un accidente. Por acá Julio me está diciendo que actualice el chat de preguntas. Debe ser que, ok, ya, Julio Patarroyo. No se necesitan tomar todas las medidas, pero sí se necesita definir las necesarias y suficientes para el control de riesgo. Ah, Julio siempre con esas respuestas tan diplomáticas, parece abogado. Claro, Julio, ¿qué nos dice? Yo no tengo que tomar todas, pero sí las amplias y suficientes para que yo pueda controlar el riesgo. ¿Eso a quién queda? A criterio del que está firmando el permiso de trabajo. Eso queda a criterio del que diseña el programa de prevención y protección, del que diseña el procedimiento. Muy buena respuesta, Julio, muy buena. Cristian me dice, yo activaría las medidas de prevención, es decir, potencializaría las medidas de prevención. Ay, Mayerly, estás, qué bueno saludarte, muñequita hermosa. Mejoro el procedimiento de inspección de equipo y armado de encamillado. Perfecto, ¿por qué? Muy bien por lo que dice Mayerly, porque es que si yo me pongo a colocar las medidas de protección, genero una condición de, por decirlo así, estorbo al proceso constructivo, no porque esté mal, sino porque no se podría de alguna manera hacerlo y entonces le generaría como más accidentes a los trabajadores. Ahora, si hay necesidad de hacerlo, claro, se tiene que hacer y se tiene que diseñar, pero en este ejercicio y en este caso, lo que yo tengo que validar es qué fue lo que falló en mí y esa lección aprendida para yo potencializar y mejorar. Y si veo la necesidad, como lo dice Julio, de poner unos sistemas de protección activos para que dé más seguridad, lo defino yo cuando esté haciendo mi procedimiento, mi permiso, etcétera. Muy bien, han estado muy participativos, muy juiciosos, me parece súper chévere. Marta Cecilia dice, activo las medidas de protección. Ok, fíjese que cada uno lo ve desde la perspectiva que tiene su experiencia o su visual, y eso está bien, no estoy diciendo que esté mal lo que dice Julio, o Mayerly, o Cristian, o lo que dice Ana Julia, o lo que dice Marta Cecilia. Cada uno puede establecer las medidas amplias y suficientes que sean necesarias para el control del riesgo. ¿Ok? Entonces, yo coincido con Mayerly, potencializo mis medidas de prevención y con Cristian, potencializo mis medidas de prevención y de prevención, como las que mencionaba Mayer, la inspección de equipos, trazabilidad, hoja de vida de equipos, etcétera, la inspección de garantizar que se armaron bien, inspección preoperacional de la fundida, bueno, todo este escenario, y bajo ese ejercicio no tendría la necesidad de activar las de protección, pero si el proceso constructivo es diferente y ya tuve esta lección aprendida y yo prefiero ir más allá, como lo hice con el tema del accidente que les mencioné al principio, yo activo las medidas de protección también y todo el mundo se pone arnés y todo el mundo se va a conectar porque es mi lección aprendida y porque para mí ese es el control amplio y suficiente. ¿Ok? Bueno, no, pues estamos súper contentos acá con ustedes. Me parece súper chévere la fluida que hemos tenido. Fernando, creo que puedes ya pasarte tú como organizador, porque puede que ya se me vaya como a descargar. Ah, no, ya terminamos. No sé si tienen preguntas, dudas o inquietudes, o Fernando, te pasas como organizador y seguimos analizando para poder hacer el sondeo. Tú me dirás qué consideras, Fernando. Listo, sí señora. Vamos a pasar la pantalla para nosotros y para que tú puedas continuar. ¿Listo? Ok, pero todavía tengo tiempo para hacerlo. O sea, si quieres, Sí, sí cámbiame señora, todavía tienes tiempo. estacionamiento. Listo. Bueno, entonces vamos a ver cómo nos va con las 3 preguntas. Tenemos el tiempo justo para que ustedes puedan responder las inquietudes, a ver cómo nos va con las cascaritas. Listo. Vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final. Iremos con nuestra primera pregunta. Nos dice nuestra primera pregunta, las medidas preventivas contra caídas permiten A, advertir, evitar la caída, B, detener la caída, C, A y B son correctas. 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Ojo, las medidas preventivas contra caídas, preventivas. Un saludo para Luz Carmen, que también nos dice, buenos días, ingeniera, ¿cómo amanece? De acuerdo al caso, como prevención, activo las medidas para que no se vuelva a suceder. Muy bien, Luz, gracias por tu participación. Claro, vamos a hacer el sondeo porque al final queremos analizar sobre el sondeo que contestaron cada uno de ustedes. No se preocupen que no vamos a darle finalización al proceso, los que me están preguntando por interno. Muchas gracias a todos por su respuesta. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A, advertir, evitar la caída, un 70%. B, detener la caída, un 4%. C, A y B son correctas, un 26% de respuesta.
Ingeniera Erika, cuéntanos qué tal nos fue esta primera pregunta. Claro, por eso quisimos hacer hoy una dinámica diferente. Siempre el sondeo va al final y estamos como de afán con las preguntas. Entonces lo que quiero hoy es, vámonos a dedicar un poco más al sondeo y por eso quise darle un poco más de tiempo, unos 10 minuticos más al sondeo. Entonces, efectivamente, la medida es preventiva, por lo tanto mi intención es detener o evitar la caída. Vamos a hacer este ejercicio muy sencillo. Si el trabajador está acá, cae, la red de seguridad lo detiene. Aquí no hice ninguna prevención, aquí lo que hice fue una detención, un control para que él no se me cayera o se me matara, perdón, para que no se matara porque ya se cayó. En el caso de las medidas preventivas están asociadas a evitar a que él, entonces yo llego y cojo acá y le pongo a él acá un arnés, ¿cierto? Y ya el trabajador no se me, perdón, un arnés, y si se activa, pues él se cayó y ya lo detuve. Pero en el caso de las preventivas está asociada a que él esté allá, que él no se caiga. Entonces, en ese orden de ideas, la respuesta correcta es 70%. Ingeniera, muchas gracias por esta retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta. El programa de prevención y promoción contra caídas para trabajo en alturas es un control A, administrativo, B, de ingeniería, C, en el trabajador. 15 segundos para que puedan responder esta segunda pregunta. Ojo, el programa de prevención y promoción contra caídas para trabajo en alturas es un control. Ojo con lo que analizamos. Ojo con eso. ¿Qué tipo de control es? ¿Administrativo, de ingeniería o en el trabajador? Pregunta con cascarita. Vamos con los resultados de esta segunda pregunta. A, administrativo, un 72%, B, de ingeniería, un 11%, C, en el trabajador, un 17% de respuesta, ingeniera Erika. Exactamente, ahí sí ya la cascarita ya la cogimos. Efectivamente es un control administrativo porque el programa de prevención y protección contra caídas es un documento que contiene las medidas para prevención y protección, pero sigue siendo un documento. Entonces voy a poner un ejercicio. Yo tengo acá, que por eso quise tomarme más tiempo para poder analizar las preguntas porque siempre las hacemos un poco rápido, y es, me voy a ir acá a la imagen que tenemos acá. Si yo tengo medidas de prevención como las que hablamos, que estamos asociadas a delimitación del área, línea de advertencia, señalización del área, control en superficies y huecos, control de acceso, barandas, ayudante de seguridad y el manejo de escaleras, ustedes me van a decir, Erika, pero es que la línea de advertencia sería no un control administrativo, sino ya sería un control de ingeniería o ya sería un control en el medio, por el caso de los que hablan de puente medio y trabajador. Claro, yo no estoy diciendo que no, pero como lo que contiene todas esas medidas es un documento, entonces por eso el programa de prevención y protección contra caídas es un control administrativo, que dentro de ese control administrativo hay medidas de protección, hay medidas de ingeniería, hay controles de eliminación, sustitución, controles de EPP, claro que sí, pero cuando se van a implementar como cada una de las medidas o cada uno de los lineamientos, pero el documento como tal es un control administrativo. Espero que eso haya quedado un poquito más claro y la respuesta correcta efectivamente es A, control administrativo. Ingeniera, muchas gracias por esta retroalimentación. Pasaremos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo final. Las medidas de prevención aplican solamente para A, tareas rutinarias y no rutinarias, B, tareas rutinarias, C, tareas no rutinarias. 15 segundos para que puedan responder esta última pregunta. Vamos a ver los resultados de esta tercera y última pregunta. A, tareas rutinarias y no rutinarias, un 97%, B, tareas rutinarias, un 2%, C, tareas no rutinarias, un 1% de respuesta, ingeniera. Qué bueno que esta haya quedado muy clara. Igual en el principio el sondeo fue 92, entonces estaba muy clara desde el principio. Pero vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué es rutinario y qué no es rutinario? Vemos la fotografía que tenemos ahí de los trabajadores. Ellos están fundiendo una placa en concreto. ¿Para ellos eso sería rutinario o no rutinario? ¿Ustedes qué dicen?
fundir placa en concreto es rutinaria o no rutinaria. Ojo, si yo soy ayudante de construcción, si yo soy oficial de construcción, si yo hago mi trabajo es estructura, mi contrato es de estructura, claro que es rutinaria. Así yo no lo haga todos los días, pero es rutinaria porque es mi tarea, es lo que yo sé hacer, es para lo que me contrataron. Diferente sería que yo fuese ayudante de estructura y me pusieran a hacer unos arreglos eléctricos. Eso sería una tarea no rutinaria. Entonces, en ese orden de ideas, claro, las medidas de prevención, tanto como las de prevención como las de protección, aplican para tareas rutinarias y no rutinarias. ¿Por qué? Porque yo no puedo obviar de que como esto no es rutinario y lo voy a hacer solo un momentico, solo un ratito, entonces no tengo que aplicar ninguna medida de prevención. No es así. El hecho de que yo tenga que, por ejemplo, estoy viendo acá a una persona que va a hacer una limpieza en la piscina. Estoy viendo en este momento aquí en directo la persona. ¿Qué hace él? Su cargo es piscinero, digamos lo que es la palabra que creo que está bien dicha, y si no, pues alguien que me ayude, pero la palabra es como, uno lo conoce como el señor de la piscina o el piscinero, ¿verdad? El señor saca sus sustancias químicas, saca sus temas, y resulta que él está trabajando en piso y no tiene ningún inconveniente porque pues él está trabajando en piso. Pero ¿qué pasa si cuando él va a colgar la manguera con la que aspira, tiene que subirse en una escalera para colgarla en un altillo? Entonces ahí le aplica trabajo en alturas. Y para él sería rutinario o no rutinario. Claro que es rutinario porque hace parte de su tarea. Él tiene que limpiar la piscina, descolgar y colgar la manguera. Entonces se vuelve rutinaria. Diferente es a que a él, señor, se le pidiera que por favor cambiara la cubierta, una teja, o limpiara un canal de aguas lluvias. Ahí sí sería no rutinaria, porque es una tarea que no es inherente a su labor, que sigue siendo bajo órdenes del empleador y todo, pero sería no rutinaria. En los dos escenarios hay que aplicar las medidas de prevención, tal como lo dijo el 97%. Vamos a cerrar con esta reflexión que les tengo yo acá. En ingeniería se han visto muchas cosas en estos últimos años, que se caen puentes, que se caen infraestructuras, que los edificios no cumplen con las resistencias. Es cierto, la ingeniería ha perdido o ha ganado, mejor dicho, ha ganado un poco de fama no tan positiva por estas situaciones. Yo los invito a todos ustedes desde HCE a que hagan esos aportes porque fíjense, aquí falla un elemento estructural y ustedes no son estructurales, pero si hubiese habido un seguimiento y un control y una parte de inspección y seguimiento por parte del HCE, seguramente el elemento estructural no falla y seguramente la estructura no hubiese tenido un inconveniente que tuvo. Entonces, a lo que voy yo es no es creernos el cuento de que como yo soy civil, a mí no me interesa lo HCE. Como yo soy HCE, a mí no me interesa lo civil. No. Aquí en el tema de trabajo en alturas nos aplica todo. Si yo voy a hacer mantenimiento a unos hilos y yo hago trabajo en altura, yo me tengo que enterar de cuál es el proceso que hacen esos hilos, almacenar qué, grano, harina, el lúpulo, es decir, qué es lo que se almacena en esos elementos para yo poder saber cómo voy a hacer el procedimiento. Siempre es importante que una medida de prevención, de hecho, si ustedes me preguntan a mí, es la primera barrera, obviamente, porque es la que me evita la caída del trabajo. Diría yo que es una de las más importantes, porque es que me va a evitar que el trabajador se caiga. Entonces, los invitamos desde Positiva Compañía de Seguros a que seamos un poco más conscientes de los zapatos del otro y que no tengamos ese límite en que yo soy HCE y yo soy civil, que podamos interactuar de manera que yo pueda. No estoy diciendo que yo como HCE reemplace al ingeniero residente, jamás lo diría, pero sí lo que estoy tratando de llevarlos es a que el ingeniero civil pueda ser el coordinador de alturas como medida preventiva, para que el ingeniero residente pueda firmar el permiso de trabajo en altura, ya que el HCE está de pronto en otra actividad, con otros permisos, que el director de la obra pueda ser la persona calificada, que haya un maestro que pueda ser entrenador de trabajo en alturas para que puedan entrenar a hacer los reentrenamientos que se necesitan para el personal. Y miren cuánto presupuesto podríamos ahorrar si nosotros mismos en la compañía funcionáramos de esa manera. Bueno, ingeniera Erika, muchísimas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de este importante espacio académico. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento en la acción educativa de hoy. Los invitamos, como siempre, a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia,
www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento, y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.